así que nunca triunfará hasta que entienda que los fracasos y las barreras no son el fin del camino, sino el comienzo de una nueva etapa que le abre enormes oportunidades. Comprender esto le dará la llave que abrirá puertas con las que antes ni siquiera soñaba. Puede conseguir todo lo que se proponga si aprende a ver todo lo que ocurre como una oportunidad y no como un obstáculo. Le deseo que no tema dar el paso hacia lo desconocido, que no se detenga ante las primeras dificultades y que utilice cada rechazo como una. Entrenaron para ceder tu libertad a cambio de una falsa sensación de corrección. Te convencieron de que, si no te sacrificas, eres una mala persona. Agotas tu energía, tiempo y dinero en aquello que te destruye, repitiéndote, pero ¿cómo no voy a hacerlo? Es mi deber. Sin embargo, el deber no son cadenas, es una herramienta que puede usarse para el bien o convertirse en una trampa. Te manipulan, no porque seas débil, no porque seas tonto, sino porque posees un mecanismo fácil de controlar: el sentimiento de obligación. Este sentimiento te arrastra donde no quieres, te fuerza a decir sí cuando tu interior grita no, situándote en un escenario donde tus deseos carecen de valor. Lo más grave es que no te das cuenta, porque ese sentimiento proviene de tu infancia, de una sociedad que te enseñó que ser buena persona implica ser complaciente, y que negarse es egoísmo. Pero debes comprender algo: si alguien te usa es porque se lo permitiste, porque aceptaste esas reglas. Y si pudiste aceptarlas, también puedes rechazarlas. Hoy esto cambiará. Hoy te mostraré cómo romper este círculo vicioso. Dejarás de ser una marioneta de las expectativas ajenas. Aprenderás a decir no sin sentir culpa. Escaparás de una trampa que ni siquiera advertías. Cuando percibas cuánto de tu vida se basaba en el miedo a negarte, será un despertar. ¿Cómo te manipulan? Inculcando la idea de que debes ser bueno, complaciente, cumplir expectativas, dar y aguantar. Cuando crees que debes algo a alguien, te conviertes en marioneta. Quien quiere aprovecharse de ti, juega con eso. Algunos recurren a la lástima, otros al miedo, otros al sentimiento de culpa. Te convencen de que sin ti todo se derrumbará, que si no lo haces habrá una catástrofe y serás culpable. Te enseñaron a sentirte mal si no cumples las expectativas, y te avergüenza negarte, te incomoda decir que no. Crees que si no lo haces, defraudarás a alguien, pero detrás de esto se esconde el control ajeno sobre tu vida. Te volviste cómodo, predecible. Te enseñaron a actuar para complacer a los demás, porque es más fácil manipular a quien es complaciente. Te manipulan con palabras como: contaba contigo, eres buena persona, sé que es difícil, pero entenderás que estoy peor. O con silencio, expresiones faciales, tono de voz resentido, miradas, indirectas. No te ordenan, te insinúan. Debes comprender que el deber hacia los demás es una ilusión. El deber hacia ti mismo es real. Nadie tiene derecho a obligarte a hacer algo contra tu voluntad. Nadie tiene derecho a decirte cómo vivir tu vida. No naciste para complacer. No debes partirte en 1000 pedazos entre lo que necesitan los demás y lo que es importante para ti. Quienes saben manipular convierten tu sentido del deber en un yugo que apretarán cada vez más. Saben que si te presionan un poco, cederás. Bastará con insinuar que no eres lo suficientemente bueno para que corras a demostrar lo contrario. Saben que es importante para ti ser correcto, ser bueno, y mientras cumples sus deseos, afianzan su poder sobre ti. Lo hice por ti es la cuerda más sofisticada con la que te sujetan. Al oír esto, se despierta en ti el sentimiento que el manipulador más ansía: la culpa.
te sientes incómodo, sientes que debes retribuir. No te lo dicen directamente, no te lo exigen, no te gritan, te llevan a pensar que ahora debes, y ahí es cuando cedes tu libertad nuevamente. Esta trampa no se construye en un día, se levanta ladrillo a ladrillo durante años, sobre todo si el manipulador es alguien cercano, un padre que te recuerda cuánto se sacrificó por ti, una pareja que te dice, te lo he dado todo, un amigo que convierte su ayuda en una inversión, esperando intereses. Todo lo que alguna vez hicieron por ti se convierte en una palanca de presión, en una cuenta que debes saldar. Pero es importante que sepas que quien hace algo de corazón no pide nada a cambio. No usa el bien como herramienta de control, y quien te recuerda cuánto hizo por ti, en realidad solo quiere mantenerte enganchado. Porque si crees que tienes una deuda, podrá dirigirte, exigirte, conseguir lo que quiere. Te llevará a un punto en el que cualquier no tuyo se verá como una traición, y ahí es cuando empieza lo más difícil. Puedes incluso no darte cuenta de que te están manipulando. Te parecerá que solo estás siendo agradecido, que solo estás correspondiendo, que si te niegas serás esa mala persona que te enseñaron a temer desde la infancia. Pero ahí reside la trampa. El agradecimiento debe ser una elección libre, no una reacción a la presión. Las personas cercanas son los manipuladores más hábiles, porque conocen tus puntos débiles, las palabras que te hieren, los recuerdos que te conmueven, lo que deben presionar para que obedezcas. Mientras no tomes conciencia de este mecanismo, operará en tu contra. Una vez que comprendas que la culpa no es tu deuda, sino un instrumento usado en tu contra, el juego cambiará. Tu libertad empieza donde termina el poder ajeno sobre tus decisiones. Trabajo, familia, amigos, siempre es lo mismo. Vives como atado por hilos invisibles que se han incrustado en tu piel, se han vuelto parte de ti. Aunque tiren en direcciones opuestas, sigues avanzando, porque debe ser así, porque es lo correcto, porque te educaron para ser buena persona, no defraudar, no decepcionar, trabajar horas extras cuando los demás se van, apoyar a quienes se quejan sin cambiar nada, ser un hombro firme cuando tus fuerzas flaquean. No es solo una costumbre, es un sistema. El sentido del deber se entrelaza con la vida desde la infancia. Los padres explican que debes ser obediente, la escuela exige que no defraudes a la clase, el trabajo insinúa que debes esforzarte, los amigos que la verdadera amistad se prueba en los momentos difíciles. Las palabras varían, pero el significado es el mismo. Tus deseos son secundarios, tus intereses no son lo primordial. Lo importante es cumplir con las expectativas. Y así, vuelves a decir sí cuando tu interior grita no. Aceptas quedarte en el trabajo hasta tarde, aunque ni siquiera te den las gracias. Vas al otro lado de la ciudad a ayudar a un conocido que ni siquiera se molestó en preguntar cómo estás. Cedes tu tiempo, energía y emociones porque así se hace. Porque te sientes obligado. Pero ¿quién te obliga? Nadie. No es una exigencia abierta, no es una orden, no es un ultimátum. Es un mecanismo hábilmente instalado. No necesitas que te apunten con una pistola para decir sí. Basta con que albergues la idea de que de lo contrario defraudarás, de que si no accedes te juzgarán, de que si te niegas decepcionarás. Observa a tu alrededor. ¿Cuántas veces actuaste no por deseo, sino por obligación? ¿Cuántas veces pusiste los intereses ajenos por encima de los tuyos? Ocurre en todas partes, en casa, en el trabajo, con amigos. Pero la verdadera pregunta no es por qué ocurre esto, sino cuándo dejarás de vivir como si alguien más tuviera derecho a decidir
qué debes hacer. Las señales de que te están usando son: estás cansado, con un cansancio profundo que no se va con el sueño o las vacaciones, sino que se mete en los huesos. Hace que cada mañana sea pesada y cada tarde carezca de sentido. Pero sigues, porque debe ser así, porque no puedes negarte, porque te enseñaron que decir no es traición, egoísmo, destrucción de relaciones. Mantienes la compostura cuando quieres encerrarte en tu habitación y no hablar con nadie. Aceptas tareas adicionales, aunque el trabajo ya te esté consumiendo la vida. Escuchas las quejas ajenas porque están mal, pero nadie pregunta cómo te sientes tú. Tienes miedo de negarte, porque eso te hará ser malo. Pero analicemos qué significa ser malo. ¿Es negarse a un favor si no tienes fuerzas? ¿Es impedir que otro te manipule? ¿Es poner tus límites por encima de las expectativas ajenas? Entonces quizás debas reconsiderar el concepto de ser bueno, porque la verdadera bondad es una elección, no una obligación. Quienes te usan conocen tu miedo y lo explotan sutilmente para hacerte sentir obligado. Dirán: eres tan bueno, siempre ayudas, no puedo sin ti, me estás defraudando. Y la trampa se cierra. Les das tu tiempo, recursos y emociones a cambio de una falsa sensación de aprobación. ¿Acaso el verdadero respeto debe comprarse con sacrificios? ¿El amor debe depender de cuánto aguantas? ¿La amistad es un juego unilateral? Hay una prueba dura, pero honesta. Imagina que por primera vez en mucho tiempo dices no, sin justificaciones ni explicaciones. Simplemente no, no puedo. Observa qué ocurre a continuación. Quienes te valoran de verdad lo entenderán. Quienes te usaban mostrarán su verdadera cara. Y verás que lo más terrible no es decepcionar a los demás, sino vivir toda una vida bajo condiciones ajenas. Te dan las gracias, pero por dentro sientes rabia. Es una señal de conflicto interno. Te dan las gracias, te dicen que eres indispensable, que sin ti todo sería más difícil, que eres un verdadero amigo, colega, familiar. Te miran con gratitud, pero por dentro sientes rabia, una rabia sorda, casi imperceptible, pero está ahí. Sonríes y asientes, pero te preguntas por qué. ¿Por qué lo hiciste? Te agradecen no tu buena voluntad, sino tu predictibilidad. Te agradecen que accediste cuando no querías, que volviste a anteponer los deseos ajenos a los tuyos, que sacrificaste un tiempo que te pertenecía a ti. Nadie te preguntó si querías, lo esperaban de ti, y eso te enfada. No deberías haberlo hecho, pero lo hiciste. No querías, pero accediste. No te negaste. ¿Por qué? Miras el reloj y te das cuenta de que el tiempo se fue. Podrías haberlo usado para ti, pero te lo robaron. Y lo peor es que no fue un robo a mano armada, sino con tu propia mano. No te obligaron, te convencieron. Te atraparon en la trampa de tu deseo de ser bueno, de ser útil, de ser necesario. Ahora reflexiona. Si alguien te roba dinero de tu bolsillo, es un delito. Si alguien toma tu coche sin permiso, es una infracción. Pero cuando alguien te arrebata tu tiempo, tu vida, tus horas, tus emociones, ¿por qué lo permites? ¿Por qué nadie te enseña desde niño a cuidar tu tiempo tan celosamente como tus pertenencias? Porque es difícil manejar a alguien que no teme decir que no. Y es fácil manejar a quien teme decepcionar. Comprende una cosa: nadie puede robarte tu tiempo si tú no lo cedes. Nadie puede usarte si tú no lo consientes. No se trata de crueldad o indiferencia, sino de sana conciencia. Tú eres el único que tiene derecho a disponer de tu tiempo. Y cuando alguien te dice: tú que eres tan bueno, ayúdame, observa quién lo dice, con qué frecuencia ocurre, qué emociones sientes después.
Si por dentro algo se contrae con pesadez, debes comprender que no te están agradeciendo, sino usando. Acostumbraste a justificarte, a explicar tus decisiones, a demostrar que tienes derecho a decir que no puedes, que no debes, que no estás obligado. Buscas palabras para suavizar la negativa. Intentas que la persona no se ofenda, no se decepcione, no te dé la espalda, porque desde niño te inculcaron que ser bueno implica ser comprensivo, complaciente, dispuesto a ceder. Si te niegas sin explicar el motivo, serás tachado de grosero, egoísta, incorrecto. Pero observa con atención, ¿quién te exige explicaciones? ¿Quiénes te aprecian de verdad o quienes están acostumbrados a aprovecharse de tu blandura? Curiosamente, las personas fuertes e independientes no se apresuran a justificar sus decisiones. Simplemente dicen, no puedo y basta. Nadie los presiona con preguntas como ¿por qué? ¿Qué ocurre? ¿No puedes hacer un hueco? Porque nunca crearon en los demás la ilusión de que sus decisiones dependen de la opinión ajena. Pero si durante años permitiste que otros husmearan en tus motivos, si cada no tuyo iba acompañado de una larga retahíla de explicaciones, la gente se acostumbra a ello. Esperan que rindas cuentas de nuevo, que vuelvas a mostrar tu vulnerabilidad, que les des la oportunidad de valorar si tu negativa es lo suficientemente contundente, si es lo bastante seria como para aceptarla, o si aún pueden insistir. Lo más peligroso es que los manipuladores saben cómo lograr que no te des cuenta de que te están usando. Dicen las cosas correctas, hacen los gestos correctos, tocan los puntos débiles, pero no saben algo. Ahora empiezas a ver la imagen completa. Ahora comprendes cómo te programaron, y ese control comienza a perder fuerza. Recuerda algo, quien te respeta de verdad no te exige explicaciones, no te presiona, no busca el punto débil en tu negativa. Escucha tu no y basta. Pero el manipulador no se dará por vencido. Te mirará fijamente, preguntará, ¿por qué? ¿Estás seguro? Actuará como si, sin tu rendición de cuentas, no hubiera nada decidido. Y ahí es cuando llega el momento crucial. Si te justificas aunque sea una vez, tendrás que hacerlo siempre. Pero si mantienes la pausa, si en lugar de excusas simplemente callas, si permites que la persona experimente la incomodidad, que se quede a solas con tu no, verás cómo cambia su actitud. Habrá un momento de silencio, de torpeza. Te sentirás tentado a decir algo más para aliviar la tensión. Pero no cedas, porque en ese instante ocurre aquello que tanto has evitado. La persona comprende que no tiene poder sobre ti. No tienes que explicar por qué no quieres ser complaciente, por qué no quieres ayudar, por qué tienes otros planes. Tu negativa no necesita aprobación. Al principio resultará extraño. Te acusarán de frialdad, egoísmo, cambio de carácter. Intentarán avergonzarte. Pero si superas con entereza esta etapa, empezarán a respetarte, a tomarte en serio. Debes permitirte ser esa persona que no rinde cuentas. Es difícil, porque te acostumbraste a justificarte hace mucho tiempo, quizás desde la infancia. Si no lo frenas ahora, te usarán toda la vida. Observa a quienes no temen decir no sin explicaciones. ¿Te parecen duros? Ahora fíjate en cuánto los respetan, cuánto los valoran, cuánto menos les preocupa la opinión de los demás. La elección es tuya, seguir siendo complaciente y depender de la aprobación ajena, o aprender a decir no de tal forma que nadie se atreva a exigirte cuentas. Entrénate a decir no sin sentir culpa. Dices no y sientes que por dentro todo se contrae, como si hubieras hecho algo mal, como si hubieras traicionado a alguien en lugar de negarle algo. Te sientes incómodo, te sientes mal, te corroe esa sensación pegajosa de culpa y estás dispuesto a reconsiderar tu decisión con tal de que desaparezca esa incomodidad. Y así, te sorprendes nuevamente buscando razones desesperadamente.
Si te niegas sin explicarte, te considerarán malo. Y si te explicas, existe la posibilidad de que te perdonen. Pero lo cierto es que en ese momento ya no te respetan, porque no eres el dueño de tus decisiones. Creciste con la sensación de que negarte exige una justificación, de que las peticiones ajenas son tu examen personal de humanidad y no solo frases que puedes ignorar. Pero la realidad es mucho más sencilla y cruda. No le debes nada a nadie. Tu tiempo te pertenece, tus recursos, tu atención, tu vida. Nada de esto está en alquiler, no está en deuda, no está en acceso gratuito. Si alguien espera de ti más de lo que estás dispuesto a dar, no significa que tengas que cumplir con esas expectativas. Es más fácil para ti explicarte por qué accediste que admitir que simplemente no sabes negarte sin sentir culpa. ¿Cómo romper este círculo vicioso? El primer paso es dejar de considerar los deseos ajenos como obligaciones propias. La gente puede esperar de ti lo que quiera, pero eso no te obliga a cumplir con esas expectativas. El segundo paso es aprender a negarte de forma concisa, sin justificaciones ni largas explicaciones. No, no puedo. Si la persona empieza a hacer preguntas, repite no, no puedo. El tercer paso es dejar de sentir culpa por elegirte a ti mismo. La gente está acostumbrada a recibir sí de ti, es su problema. Si se enfadan, si se ofenden, que su enfado y su ofensa se queden con ellos. Tu tarea no es salvar sus sentimientos, sino proteger tus límites. Pero te enseñaron otra cosa. Te inculcaron que negarte es egoísmo, que la gente buena ayuda, se sacrifica, siempre acude al rescate, no porque quiere, sino porque hay que hacerlo. Y así inviertes tu tiempo en peticiones ajenas y luego te sientas a enfadarte, a frustrarte por haber cedido de nuevo, por no haberte defendido. Te molesta que tu día, tus fuerzas, tus deseos se vean amenazados por la necesidad ajena, pero en lugar de romper este círculo, buscas la forma de atallar la culpa, convenciéndote de que hiciste una buena obra, de que la persona pasaba por un mal momento, de que no te costaba tanto. Prueba de manipulación. Una pregunta sencilla que revelará si te están usando. Escuchas una petición y algo se activa en ti, de forma inconsciente, mecánica, como una reacción programada. Estás dispuesto a decir sí, a acceder, aunque sea incómodo, aunque no tengas tiempo, aunque algo proteste por dentro. Porque en ese momento te controlan. Al principio será difícil. Intentarán avergonzarte. Te dirán que cambiaste, que antes eras más bueno, que no se puede ser así. Pero con el tiempo verás cómo cambia tu vida, cómo se libera tiempo, cómo desaparece la tensión, cómo en lugar de una rabia impotente aparece una sensación de control interno. No estás obligado a ser una persona complaciente. No estás obligado a cumplir con las expectativas ajenas. No necesitas justificar que te eliges a ti mismo. Cuando comprendas esto, la vida será más fácil. Existe una prueba sencilla que mostrará al instante si te están usando. Imagina que te piden algo, ayuda, una reunión, un pequeño favor. Haz una pausa y no te apresures a responder. Observa la reacción de la persona. El manipulador se pondrá nervioso. Está acostumbrado a tu respuesta instantánea, a que seas complaciente, a que no haya que rogarte. Y ahora, la pausa. No te apresuras a decir que sí. Estás pensando, y eso rompe su juego. Acabas de arrebatar el control de manos ajenas y te lo devolviste a ti mismo. El poder de la pausa es un arma. Una persona normal que te respeta esperará. Comprende que tienes derecho a pensar, a sopesar. Pero el manipulador empezará a presionar. ¿Qué hay que pensar? Eres buena persona, ¿verdad? ¿Te cuesta tanto? Intentará quitarte el derecho a elegir
para que tu sí suene antes de que te des cuenta de en qué te estás metiendo. Por eso, la siguiente regla es nunca respondas de inmediato. Simplemente di lo pensaré o incluso haz una pausa en silencio. Observa a la persona. Observa cómo actúa al comprender que no habrá un sí instantáneo. Alguien lo aceptará con calma y otro empezará a mostrar impaciencia. Y ahí verás la diferencia entre quienes te respetan y quienes solo te usan. ¿Cómo cambiar de mentalidad? Temes decepcionar a los demás. Te enseñaron a ser complaciente, a que si dices que no, si te niegas, si no cumples las expectativas, no te querrán, te rechazarán. Esto está arraigado en ti, pero esta es la verdad, que es difícil de aceptar. No estás obligado a complacer a todo el mundo. Es más, el intento de complacer te destruye. Te conviertes en rehén de los deseos ajenos. No vives tu vida, sino una vida creada por miedos y manipulaciones. ¿Qué ocurrirá si dejas de complacer? Nada catastrófico. El mundo no se hundirá, pero algo cambiará, y para siempre. Desaparecerán quienes estaban cerca solo porque eres complaciente, quienes te usaban y no te respetaban, quienes querían no a ti, sino a tus concesiones, sacrificios y constantes. Sí, claro, no hay problema, pero aparecerá otra cosa, la libertad. Sin pausa, cedes el poder sobre tu vida. Accedes no porque realmente quieras, sino porque no te dio tiempo a ser consciente de lo que ocurría. Los manipuladores siempre cuentan con una respuesta rápida. Se aprovechan de tu amabilidad, de tu costumbre de no negarte. Presionan para que no tengas tiempo de aclarar si de verdad quieres hacer eso. Comprender esto te libera. No tienes que ser bueno para todo el mundo. Tienes que ser auténtico para ti mismo. Ahora imagina, ya no temes decepcionar. No te paraliza el miedo a que alguien se disguste. Ya no vives para satisfacer las expectativas ajenas. Y por primera vez en mucho tiempo te sientes realmente fuerte. Cómo respetarte a ti mismo y no ceder. Práctica de seguridad interna. Entras en una habitación y la gente te mira. Alguien valora, otro analiza, otro busca un punto débil. En este mundo, nadie existe en el vacío. Cada persona te respeta o te usa. Una seguridad tranquila, inquebrantable. No agresión, ni voz alta, ni intento de demostrar su fuerza, sino un conocimiento claro de su valor. Todo empieza con el respeto hacia uno mismo, y no es una frase abstracta, sino un estado práctico que lo cambia todo. Respetarte significa no justificarte por tus decisiones, no dudar de tus palabras una vez pronunciadas, no permitir que nadie te haga sentir culpable sin razón. Una persona que se respeta no se agobia, no busca la aprobación, no explica lo obvio, no justifica sus límites, no sonríe forzadamente ante la grosería. Simplemente mira a los ojos con calma y franqueza. El manipulador espera que te doblegues, que rías con nerviosismo, que empieces a esquivar el bulto, que busques una solución negociada, incluso cuando se te trata de forma injusta. Pero si se topa con una persona segura de sí misma, se va. No es su territorio. No podrá controlar a alguien que se conoce a sí mismo. ¿Alguna vez has visto cómo actúa una persona que sabe exactamente quién es? No le afectan las provocaciones, no se deja arrastrar a discusiones inútiles, no intenta complacer a todos, no se aferra a la gente, va donde se le respeta, no donde se le tolera. Este es el secreto. Cuando dejas de intentar gustar a todo el mundo, la gente empieza a respetarte. Cuando eliminas de tu vida la palabra perdón en situaciones en las que no tienes la culpa, empiezan a tomarte en serio. Cuando respondes con una pausa en lugar de un sí instantáneo, los manipuladores dejan de presionarte. Los manipuladores temen a la gente fuerte.
los ven y retroceden, porque quien no teme perder a los demás, nunca se pierde a sí mismo. La voz interior que tanto tiempo reprimiste volverá a hablar. Empezarás a oírte, a tomar decisiones no desde el miedo, sino desde la fuerza. Las personas que te quieren de verdad se quedarán. No desaparecerán porque lo que los atraía no eran tus sacrificios, sino tú. Y si alguien se va solo porque ya no estás dispuesto a ceder, es una señal. Esas personas nunca estuvieron contigo de verdad. Y si tu crecimiento molesta a alguien, si tu evolución genera agresividad en alguien, esa no es tu persona. El entorno es una prisión o una catapulta. Toda tu vida depende de quienes te rodean. Si te rodeas de gente que vive con miedo, duda y envidia, cualquier paso que des hacia adelante encontrará resistencia. ¿Cómo cambiar tu entorno para no caer en la trampa de nuevo? Estás cambiando. Tu forma de pensar es diferente. Tus objetivos son más ambiciosos. Tus límites son más claros. Y de repente empiezan a ocurrir cosas extrañas a tu alrededor. Alguien se enfada. Alguien se marcha. Alguien intenta devolverte a tu antigua rutina. Las personas a las que considerabas cercanas de repente resultan no ser como pensabas. ¿Por qué ocurre esto? Porque todo cambio es un reto, no solo para ti, sino para quienes te rodean. Si te rodean personas así, tu elección es sencilla: seguir participando en su juego o salirte de él. Y aquí está la pregunta clave: ¿quién te apoyará si cambias? La respuesta puede sorprenderte. En la mayoría de los casos, no será quien considerabas más cercano. Pero la vida está hecha de tal forma que cuando cambias, aparecen otras personas a tu alrededor. Personas que valoran tu fuerza, no tu debilidad, que se inspiran con tus victorias, no que las envidian. Intentarán arrastrarte hacia atrás, no porque te odien, sino porque temen perderte. Temen que si cambias su mundo se derrumbe y tengan que reconocer que ellos mismos se están estancando. Las personas tóxicas siempre se delatan de la misma forma. Desvalorizan tus logros, te hacen sentir culpable por tu evolución, critican pero no apoyan, no se alegran por ti, sino que buscan a qué agarrarse. ¿Cómo encontrarlas? Deja de aferrarte a quienes te arrastran hacia abajo. Cuando dejes de gastar energía en justificarte, explicarte y luchar con quienes no quieren verte triunfar, aparecerá espacio para quienes vibrarán contigo. Un entorno sano no es solo quien está cerca, sino quien te ayuda a fortalecerte, quien respeta tu crecimiento, quien se alegra con tus victorias y quien no intenta hacerte complaciente, porque no necesita controlarte. No tienes que demostrarle a nadie que tienes derecho a cambiar, simplemente avanzas, y quienes tengan que estar a tu lado te acompañarán. ¿Qué hacer si el manipulador es un familiar? Las traiciones más dolorosas no son las ajenas, sino las de quienes deberían apoyarte, protegerte e inspirarte, y de repente resultan ser quienes te destruyen por dentro. Y aquí tienes a la persona cuya sangre corre por tus venas, o a quien te crió, con quien compartes infancia, hogar, recuerdos cálidos, pero que te provoca un sentimiento constante de culpa, presión, la sensación de que te usan. La manipulación en el seno familiar es una de las formas más insidiosas de abuso psicológico, porque la sociedad te inculca que a los familiares no se les elige, que hay que aguantar, respetar, que estás obligado. Y así, una persona adulta sigue jugando a un juego cuyas reglas fueron escritas por otro. ¿Cómo se manifiesta esto? Te presionan con deudas. He hecho tanto por ti, y tú. Te hacen sentir culpable. Si no fuera por ti, mi vida sería otra. Te controlan a través del miedo. Sin mí, te perderías.
te mantienen prisionero del sufrimiento. No me quieres si no haces lo que digo. ¿Cómo actuar ante una persona así? Deja de justificarte. El manipulador no necesita tus argumentos. Quiere que te sientas culpable. En el momento en que empieces a defenderte, vencerá. La calma es tu arma. Cuanto menos le des emociones, más débil será el poder del manipulador. El manipulador en la familia es una persona que utiliza tu apego como instrumento de poder. No siempre es evidente. A veces es un cuidado con veneno, un apoyo con precio, un amor que te oprime como una jaula. Pero hay una verdad que debes aceptar. No tienes que pagar por existir. El amor no es un trato. El cuidado no es un método de control. Tus límites son más importantes que las expectativas ajenas. ¿Cómo evitar a los vampiros energéticos? No siempre actúan de forma evidente. Pueden sonreír, fingir preocuparse, pueden ser encantadores y carismáticos, pero después de interactuar con ellos, siempre te sientes agotado. Es como si te exprimieran, como si tu energía se hubiera fugado al vacío. Hay una señal que nunca miente. Si cerca de una persona te sientes cansado, deprimido, culpable o forzado a demostrar algo, tienes delante a un vampiro energético. Estas personas se alimentan de tus emociones. No necesitan tu éxito, tu felicidad, tu libertad, sino que sufras, que te tambalees entre la esperanza y la desesperación, que te desgarres buscando su aprobación. ¿Qué hacer? No alimentarlos, no involucrarse, no gastar fuerzas en explicar, justificar o demostrar. Sé frío, sé tranquilo. No le des tu energía. Limita el contacto. Es difícil, sí. Da miedo, sí. Pero si la persona que está a tu lado te destruye, su lugar no está a tu lado, aunque sea un familiar, aunque la sociedad te diga qué es lo correcto. Comprende que tienes derecho a tu vida. No debes dejarte arrastrar al pasado, a las deudas, a la culpa. Tu energía debe fluir hacia adelante, hacia el desarrollo, la felicidad, la libertad. Alejarse con calma. Si no puedes cortar la relación, minimízala. Crea una distancia emocional. No puedes salvar al manipulador, no puedes cambiar al vampiro, pero puedes cambiar tú. Dejar de ser una víctima, dejar de adaptarte, salir de un juego en el que eres material de desecho para las emociones ajenas. Y ahí es cuando tu vida empieza a cambiar. Apenas ofrecen resistencia. A veces incluso intentan indignarse, pero al final acaban cediendo. Ahora pregúntate una cosa. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a vivir así? Ya has visto cómo funciona. Te hacen dudar de ti mismo. Te insinúan que debes. Te imponen límites dentro de los cuales es cómodo controlarte. Alguien decide por ti cómo debes vivir, y cuando comprendes que este no es tu juego, que no estás obligado a obedecer esas reglas, te llaman egoísta, cruel, desagradecido. Exigirán que te quedes donde estás, porque los manipuladores no necesitan gente fuerte. Los vampiros energéticos no necesitan gente consciente. A quienes están acostumbrados a manejar, no les conviene que aprendas a decir no. Pero ¿qué ocurriría si te atrevieras? ¿Qué ocurriría si dejases de buscar la aprobación ajena? ¿Qué ocurriría si dejaras de justificarte? Si no permitieras que nadie te dictara qué sentir, qué pensar, cómo vivir. Al principio dará miedo, porque saldrás a un vacío donde no habrá los hilos habituales que te movían. Pero ¿sabes lo que pasará después? Así que, ¿sabes qué es lo más terrible? Que la mayoría de la gente ni siquiera comprende que vive la vida de otros. Se levantan por la mañana con pensamientos que no son suyos. Actúan según patrones que fueron escritos por otros.
Sus elecciones no son suyas. Sus emociones no son suyas. Sus sueños no son suyos. Van dando vueltas en un círculo donde cada uno de sus movimientos está controlado por alguien invisible. Padres, amigos, jefes, sociedad, miedos, normas, traumas.